por la integral del radio al cuadrado, que el radio exterior, que es la función, menos el radio interior, que es la misma función, por diferencial de x, porque, bueno, aquí sería de y, porque voy a integrar con respecto de y, si el eje de giro es y. ¿Sí están de acuerdo o no? Sería así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Al cuadrado. Sí. ¿Qué pasa? Que esto me va a dar 0. Y no es verdad. Hay un volumen. ¿Sí se fijan que se va a cancelar, verdad? Porque el radio es la misma función. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Profe, Entonces, no va a funcionar el método de los anillos cuando el radio interior y el exterior sea definida por la misma función. Entonces tengo que aplicar este método que se llama método de los cascarones, escudos o capas o cinturones. A mí me gusta llamarles cinturones porque se entiende un poco mejor cómo es que funciona. Fíjense bien, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, para empezar, este es el sólido que voy a obtener. Entonces, el eje de giro es este. Ese es el eje de giro. ¿Sí? ¿Estamos? sí, Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, voy a coger un rectángulo. Este rectángulo, al girar, me va a definir el cinturón del que les estoy hablando. ¿Sí se fijan? sí, profe. Ahí está. Tú vas a decir, esto no es un cinturón. Esto es obviamente esto va punteado, porque está oculto, ¿verdad? Viene siendo lo que está aquí. ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Esto viene siendo un cascarón. Esto viene siendo una capa, como la capa de la cebolla. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le llamo cinturón? Porque si yo lo corto aquí y lo abro, voy a obtener esto. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Por eso le llamo cinturón. sí, profe. Por eso le llamo cinturón. Miren, hagan de cuenta que este compa es esta capa. Corto y lo abro y obtengo cinturón. Por eso se llama también método de los cinturones. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, esta capa, escudo o cascarón, es como la cebolla. Si yo sumo todas esas capas, obtengo el volumen de la cebolla, en este caso el volumen del sólido. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, Ahora, estoy viendo que esta capa o este cascarón, si yo lo abro, lo veo así. Y esto sería un cinturón. Y entonces el volumen de esta capa va a ser igual al volumen de este cinturón. ¿Y por qué se me hace más fácil verlo así? Por lo siguiente, porque el cinturón es un prisma. Es un prisma rectangular. Y el volumen del prisma rectangular es área de la base por altura. Vamos a sacar ese volumen.
La base es el largo del cinturón. Y el largo del cinturón aquí es igual al perímetro. Porque si yo pongo mi ojito aquí arriba, si yo pongo mi ojito allá arriba, ¿están de acuerdo que voy a ver así, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí Sí, o no? profe. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Sí. Este largo es igual al perímetro y el perímetro es 2pi por radio. 2pi por radio. Por esta cantidad, ¿quién viene siendo? Esta cantidad, este espesor viene siendo esto, ¿están de acuerdo? Y esta cantidad viene siendo delta X. ¿Están de acuerdo que entre más delgaditos sean los cinturones, voy a obtener una aproximación del volumen más exacta? La idea es que estos cinturones sean muy delgaditos para que prácticamente yo obtenga el total del volumen. Por eso es que este cuate mide delta X. Y la altura, ¿quién es la altura? La altura es la función. ¿Sí están de acuerdo que es la función? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, una cosa muy importante. Aquí estoy girando en torno al eje Y. Vean, este espesor, este espesor viene siendo este. ¿Sí están de acuerdo? La pregunta es delta X o delta Y? Aquí va a ser delta X. ¿Sí están de acuerdo? Y acuérdense que cuando hago que ese delta X sea muy pequeñito, o lo que significa que el número de cinturones tienda a infinito, o número de capas tienda a infinito, este delta X se va a aproximar a diferencial de X. Y entonces esa suma se va a convertir en integral. Y entonces la diferencial me dice con respecto a quién voy a integrar. Voy a integrar con respecto de X. Ahora, la altura es el valor de la función, pero tiene que estar en este caso en función de X porque voy a integrar con respecto de X. ¿Sí se entendió o no? Por lo tanto, el volumen va a ser 2pi por radio por la altura que es la función de X, o sea, Y, por el espesor. Pero si ya lo convierto, acuérdense, si el número de cinturones lo hago crecer hasta infinito, muy grande, delta X va a tender a 0. Sí se entiende que tendría que sumar los volúmenes de los cinturones, ¿verdad? Para aproximar el volumen del sólido. Si esos cinturones los hago muy delgaditos, que significaría aumento el número de ellos, entonces esa suma se va a convertir en integral. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Y entonces me va a quedar así. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sale? Sí, profe. Ahí Y sería la altura, ¿verdad, profe? Sí. Vamos a ponerla más clara. De AB, 2pi. ¿Quién es el radio? Fíjense bien, ¿quién es el radio? El radio es distancia en X. Distancia en X, porque ese radio va a ser variable. La Y es la función, va a estar en función de X y lo vamos a
Integral con respecto de x. Va a ser así. Aquí no debe de ir delta x, disculpen. Aquí debe de ser de x. Sería esta fórmula. Y esa fórmula que tenemos ahí es esta. Mira. Ahí está. 2pi por el radio. El radio es x. ¿Por qué? Porque el radio es horizontal. Es una cantidad en x. ¿Ya se fijaron? Por la altura que viene siendo la función, pero expresada en x. ¿Por qué? Porque todo lo voy a integrar con respecto de x. Y aquí está lo que les comentaba. Circunferencia por altura por espesor. ¿Ya se fijaron? Y mira, aquí está lo que te había dicho. Este es un cascarón. Al abrirlo, un cascarón o una capa. Al abrirlo te queda como un cinturón. Entonces el volumen del sólido es la suma de los volúmenes de esos cascarones o de esas capas, que viene siendo la suma de los volúmenes de los cinturones. Si hacemos que los cinturones se hagan muy delgaditos, que es prácticamente hacer que el número de ellos tienda a infinito, entonces la sumatoria se va a convertir en integral. ¿Sí lo ven? ¿Sí se fijan que no es difícil? No oigo. Rápido, por favor. Ahora, una cosa muy importante. Observen que el eje de giro es el eje Y. Aquí es diferente a los otros dos métodos. Acuérdense que en el método de los anillos o discos, integrábamos con respecto al eje de giro. Es decir, si el eje de giro era X, integrábamos con X. Si el eje de giro era Y, integrábamos con Y. O bien, si fuera paralelo con respecto a ellos. Aquí es diferente. Si el eje de giro es Y, integramos con X. Si el eje de giro es X, integramos con respecto de Y. Aquí es al revés. En el método de los discos o anillos, el rectángulo aproximante era perpendicular al eje. Aquí va a ser paralelo. ¿Ya se fijaron? No oigo. Sí, profe. Bueno. Creo que aquí le falta algo, mija. ¿Dónde está la señorita? ¿Está ahí, señorita? La que nos lo pasó. ¿Sí? Bueno, creo que no está. Bueno, ¿ya están listos para hacer ejercicios entonces? No oigo. ¿Ya les anda, no? No oigo. Sí, profe. A ver, agárrense uno del 9 al 14. Dale. Pongan sus cámaras, por favor, ¿eh? Quiero ver esas cámaras. Sale. Luego, A ver, el 13. El 9. pues el que sea rápido. Pero nada más uno porque del siguiente vamos a hacer también nada más uno. Entonces elíjanlo bien. A ver, otra chica rápido, por favor, elíjalo. A ver, está bien, profe. A ver, vamos a ver. 9.
¿Cómo es? Es XY es igual a 1, Sí, X es igual a 0, sí, Y es igual a 1, sí. Y es igual a 3. Ok. Y dice alrededor de qué? Eje X, ¿no? El eje X, sí. Gira alrededor del eje X. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente tenemos que graficar para ver cuál es la región que vamos a... La región que me va a generar el sólido. Bien, a ver, vamos a ver. Voy a trazar el plano. Y aquí ya hay algo. Me dice el eje X igual a 0. El eje X igual a 0, pues es el eje Y. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Profe. Bien. Sí. Y igual a 1. Y igual a 1. Y igual a 3. Se lo voy a poner azul. Y igual a 3. Y la función, se las pongo morado, ¿no? Oigo. ¿Vale? Oigo. Sí, está bien. Entonces tengo, esa es la función. Voy a despejar a Y. Y sería 1 sobre X. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces fíjense bien. Si X vale 1, Y vale 1. Si X vale 2, Y vale 1/2. Si X vale 1/2, Y vale 2. Esta es la función. Es la función recíproca. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Nada más que yo creo que hay algo que... Ah, ya. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué es así? Sí, profe. Bueno, voy a sombrear la región que va a girar. Miren, aquí esta función tiene asíntota, pero fíjense cómo aquí se corta, por eso no hay problema. ¿Sí se fijan que se corta gracias a la recta y igual a 3, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, esta es la región que voy a girar en torno al eje X. ¿Vale? No oigo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esta región, la voy a hacer acá. Es más o menos así. Es esta la región, ya se fijaron, ¿verdad? Y el sólido, Sí. fíjense cómo voy a girar en torno al eje X. Entonces, esa región, al girar en torno al eje X, va a generar un sólido que más o menos va a ser así.